¿Qué pasa cuando una marca extranjera me busca a mí como influencer para participar en una campaña? ¿Qué ley aplica? ¿Cómo se factura? ¿Qué pasa si me envían productos físicos? ¿Convierto monedas sin perder dinero? Entonces son cuestiones que sí se pueden negociar, que yo les recomiendo que revisen y que en un momento dado, repito, se traigan el litigio a cortes mexicanas. Bienvenidos a Ley y Likes, el primer podcast en español con consejos legales específicamente dirigidos a influencers. Así que si te dedicas a crear contenido, estás en el lugar correcto. Aprovechando que, ahora todo es inteligencia artificial y que incluso pues tiene relevancia la demanda que acaban de presentar de manera conjunta Disney y Universal en contra de Midjourney. Lo están acusando a este programa que evidentemente utiliza inteligencia artificial de plagiar sus imágenes, porque prácticamente pues estamos hablando de que por más que tú promptees y decidas darle instrucciones de cierto tipo a la inteligencia artificial, la realidad es que las imágenes pues prácticamente son calcadas a los personajes de Star Wars, a los Minions, a los Simpsons, etcétera. Entonces, pues ya en un esfuerzo conjunto, las productoras dijeron hasta aquí, Midjourney, estás copiando nuestros diseños, estás usando nuestros personajes, ya no podemos decir que es un estilo, como sucedió por ejemplo cuando se pusieron de moda realizar imágenes al estilo Estudio Ghibli, que también ahí Estudio Ghibli pues de alguna manera se inconformó, pero no de forma legal. Aquí sí ya se inició pues una acción en Estados Unidos, específicamente en California, para precisamente evitar que se esté utilizando pues propiedad intelectual y sobre todo diseños y desarrollos de personajes pues que traen ahí un gran trabajo artístico y pues que realmente se pueden replicar en minutos. ¿Y por qué lo traigo a colación? Ustedes dirán, bueno, pero esto, pues yo soy influencer, yo no... Bueno, ustedes, pues algunos sí crean personajes, aunque no sean animados, pero sí de alguna manera hay quienes tienen a sus personajes, pero sobre todo porque la inteligencia artificial ha estado permeando en la vida personal de las figuras públicas. Les voy a citar este caso por si no lo conocen, el de Alana Flores. Alana Flores es una influencer mexicana. Ella denunció que fue víctima de un deepfake, una imagen íntima generada con inteligencia artificial que empezó a circular en redes sociales y muchos pues la dieron por cierta, por verídica, ¿no? Ella asegura, incluso ya quedó demostrado pues que es una foto editada con inteligencia artificial, pero la realidad es que es bastante realista. Entonces tengan mucho cuidado y ustedes dirán, bueno, pues ¿qué puedo hacer, no? Pues ¿qué nos queda hacer? Primero que nada, pues actúen legalmente si son víctimas, ¿no? Presenten una denuncia contra quien resulte responsable, incluso pueden de alguna manera intentar proceder incluso contra la red social o plataforma que esté difundiendo el contenido para que, pues de alguna manera, evitar que este se siga propagando, ¿no? También cuando firmen sus contratos, esto ya se los he comentado muchas veces, regulen siempre el uso de su imagen, restrínjanlo, ya saben, al objeto del contrato, a un tiempo definido y al medio, ¿no? Si me estás contratando para una campaña de Instagram, solamente puedes usarla en Instagram, no se vale que después aparezca en TikTok, en YouTube, etcétera. Otra clave, de manera preventiva, monitoreen de forma activa su imagen en línea. Si ustedes ya tienen cierta popularidad, cierto número de seguidores, pues sí vale la pena que empiecen a monitorear de manera periódica cómo se está utilizando su imagen en línea, precisamente para ir detectando que no existan pues estos deepfakes, ¿no? Incluso hay servicios de reputación digital que les pueden servir para estar revisando estos temas. Y también, pues bueno, ya si lo quieren ver en un caso extremo, pudieran revisar, publicar sus contenidos con algún tipo de marca de agua. Incluso ya hay proveedores que con la misma inteligencia artificial
o de alguna manera sí les pueden proporcionar un servicio de protección de sus propios videos, precisamente para evitar que puedan ser replicados con sistemas de inteligencia artificial. Entonces tómenlo muy en cuenta, recuerden, son figuras públicas, su mundo es el internet y están expuestos a este tipo de situaciones. De esto no se salva nadie. Y bueno, pasando a temas más agradables, voy a hablar de algo sobre lo que pues, puede suscitarse de manera muy común y que muchos pues, no toman en cuenta. Y es precisamente qué pasa cuando una marca extranjera me busca a mí como influencer para participar en una campaña. Normalmente pues te presentan un contrato, incluso en otro idioma, por lo general en inglés, pero uno pues a ciencia cierta no sabe a qué se está sujetando y sobre todo qué puede llegar a pasar con los temas del pago. Entonces pues ahora vamos a hablar precisamente de cuáles son las dudas pues más frecuentes cuando una marca extranjera busca a un influencer. ¿Qué ley aplica? ¿Cómo se factura? ¿Qué pasa si me envían productos físicos? ¿Cómo convierto monedas sin perder dinero? Porque ahorita, por ejemplo, aquí en México, el movimiento entre dólar y peso está muy volátil. De repente tienes el dólar casi llegando a 20 pesos, de repente amanece en 18 y fracción. Entonces, de alguna manera, si tú pactaste el precio en dólares estadounidenses, pues puedes llegar a verte afectado, ¿no? Eso quitando retenciones de impuestos o pagos que tengas que realizar aquí, etcétera. Y bueno, empezamos. Primer punto, jurisdicción y solución de controversias, que este es el más evidente, el que incluso pues el más notorio, tú te puedes dar cuenta de inmediato de cómo está la situación. Te mandan un contrato y al final, normalmente es la última cláusula, te dicen, para todo lo relacionado con este contrato será interpretado bajo las leyes y si bien te va, pues te dicen de California, del estado de California, Estados Unidos. Digo si bien te va y vives en México porque te lo dejaron cerca, entre comillas, pero hay quienes te mandan a leyes de Singapur, a leyes de Chipre, sobre todo, por ejemplo, cuando son plataformas como Rappi, como Didi, etcétera, pues te mandan a países en donde pues el desarrollo del software se llevó a cabo o de alguna manera pues manejan estrategias precisamente para que te sea muy muy complicado litigar. Entonces siempre revisar esta cuestión. Llevar un litigio internacional de todos modos es muy difícil. Yo les aconsejaría primero pues negociar una cláusula de arbitraje comercial, intentando que se localice en México o pues ya en su defecto pues sí que se señale que los tribunales y la jurisdicción, la legislación aplicable será precisamente en este ejemplo la de México. ¿Por qué? Porque pues a final de cuentas si los están buscando ustedes como influencers mexicanos para una campaña, pues es evidente que quieren atraer al público mexicano. No creo, sería muy difícil, salvo ya que fueras un artista de talla internacional, bueno, pero normalmente si eres un influencer, pues te están buscando porque empatas tú con el público de tu país. Entonces, el argumento está muy claro. Este contrato va a surtir efectos realmente en México, la jurisdicción y la legislación tiene que ser mexicana. Entonces, son cuestiones que sí se pueden negociar, que yo les recomiendo que revisen y que en un momento dado, repito, se traigan el litigio a cortes mexicanas, de preferencia pues al estado en donde ustedes radiquen. Otro punto muy importante, me llega el contrato en inglés. Independientemente de que domines o no el idioma, pues hay muchos términos legales pues que tienen ciertas particularidades y no todos dominan, ¿no? Porque evidentemente pues no estás en el medio. Entonces, además de que yo siempre les voy a recomendar que se asesoren de un abogado experto en la materia, pues sí es recomendable solicitar el contrato en las dos versiones, en inglés y en español. Esto es muy sencillo, se maneja en columnas, una columna en inglés, la otra en español,
y al final se establece que si bien el contrato está tanto en idioma inglés como en español, la versión que va a prevalecer, y digo, yo les recomiendo, si lo pueden negociar, pues que sea la de su lengua natal. Es decir, si ustedes son mexicanos, pues que prevalezca la versión en español. Y tengan mucho cuidado con las traducciones, porque ya me ha pasado que de repente se ve que el contrato de origen era en inglés y la traducción es literal y muchos términos no son adecuados. Muchos términos no tienen relación con el ánimo que tenía la cláusula correspondiente. Me ha pasado muchísimo. Entonces sí les recomiendo una buena revisión del contrato para que vean que lo que está en inglés en efecto empate con lo que está en español. Y bueno, vamos ahora a un tema pues más tortuoso, que es el de los impuestos. Les voy a dar unos términos muy generales que deben de tomar en cuenta, salvo lo que su asesor contable y financiero y fiscal les pueda decir. Hay que tomar en cuenta que México tiene celebrados tratados para evitar la doble tributación con Estados Unidos, con la Unión Europea, algunos países de América Latina. ¿Esto qué quiere decir? Revisen muy bien en los términos del contrato y si la empresa que los está buscando va a realizar una retención de impuestos. ¿Qué quiere decir la retención de impuestos? A grosso modo, yo por contratarlos les tengo que pagar X cantidad masiva, por así decirlo. Entonces, dependiendo del tipo de servicio, del tipo de figura jurídica, la ley a mí me obliga a retener parte de ese impuesto y pagarles el excedente a ustedes, ¿no? Entonces, la contraprestación siempre va a ser la misma. Lo que va a cambiar es el impuesto. Puede ser que yo les retenga como extranjero cierta cantidad de impuestos y ya después, pues a ustedes les pague lo que les toca. Es muy importante que sepan si la empresa extranjera retuvo impuestos y que les mande el comprobante correspondiente. ¿Por qué? Porque de lo contrario, entonces ustedes ya recibieron, en este ejemplo, ¿no? Recibieron el monto del servicio más un IVA recortado, pero cuando lo tienen que reportar aquí, pues la autoridad mexicana, si no demuestran que hubo retención, tienen que pagar completo. ¿Qué quiere decir? Pues entonces ya se comió parte de su contraprestación y están pagando impuestos de forma indebida. Se llama doble tributación, ¿por qué? Porque les estarían obligando a pagar un doble impuesto, lo que ya retuvo el extranjero y además lo que la autoridad fiscal aquí les requiere. Si el pago se va limpio, sin retenciones, pues entonces sí, ya ustedes lo tendrán que reportar como ingreso y pagar los impuestos correspondientes. Tengan mucho cuidado siempre con este tema fiscal, sobre todo al negociar la contraprestación. Ustedes saben lo que vale su trabajo, entonces negocien contraprestaciones adecuadas. ¿Para qué? Pues para que precisamente, considerando los pagos de impuestos, pues sea remunerador lo que les va a pagar la marca extranjera. No vaya a ser que después, por un negocio que quizás no es tan atractivo, pues tengan que estar pagando muchísimo más impuestos, les empiecen por ahí a agregar más cargas fiscales y realmente resulte pues que no convino el negocio, no salió. Entonces tengan mucho cuidado con esto. Otro punto muy importante, ¿qué hago si ya negocié mi contraprestación en dólares, en euros? Y es muy volátil. Ahorita los mercados están, con el señor Donald Trump, todo está subiendo y bajando y de repente un día tenemos escenarios que van en cierta tendencia y en un fin de semana ya cambió todo. Entonces sí es muy importante que ustedes fijen cuál va a ser el método para hacer la conversión, ¿no? En este caso de dólares a pesos. Pueden ustedes, negociando el mismo monto de la contraprestación, pues dejar ahí un margen en el entendido de que mientras ustedes van a decir, a ver, pues voy a hacer un estimado. Si resulta que cuando va a caer el pago, el dólar estaba a 20 pesos, pues ya me fue bien, ¿no? Pero si queda 18 en el peor de los escenarios, pues aún así la contraprestación es justa, pues bueno, entonces lo pueden dejar así. Solamente que tomen en cuenta que por lo regular los pagos para el tipo de servicio que ustedes tienen se van a 45 o 90 días. Entonces en ese tiempo pueden cambiar muchas cosas. Mi recomendación es que se fije un tipo de cambio.
que digan, para efectos de este contrato, el dólar será tomado a, ni tú ni yo, a 19 pesos el dólar. Bueno, eso podría ser una opción. Otra cosa podría ser, por ejemplo, que se señale, si no se quieren complicar, y repito, si ya la contraprestación es adecuada, incluso tomando el peor escenario, pues bueno, que será al tipo de cambio que el Banco de México, en este caso, determine para el dólar. Y bueno, pues ahí ya entonces se realizará el pago correspondiente. Digo, sí es muy importante que negocien muy bien. Es más, yo les diría, no se compliquen, negocien sus contraprestaciones. Negocien sus contraprestaciones de manera que ustedes calculen el peor escenario. Por eso es muy importante que pues estén al pendiente de todo, ¿no? Que estén al pendiente de cómo está el dólar, de cómo está el euro, y que de plano ustedes así, a ver, si yo por este reel pues normalmente cobro 50,000 pesos, pues entonces voy a fijar una contraprestación en euros para que, considerando de cómo he visto el comportamiento del euro contra el peso en lo que va del año, el peor escenario son 20 pesos el euro, pues entonces para que la conversión me dé esos 50,000 mínimo, y ya con eso pues ya gané. Si de repente resulta que cuando te hicieron la transferencia pues estaba en 21, pues ya le ganaste más, pero por lo menos no perdiste. Quítense de problemas. Yo realmente es lo que les recomiendo y lo que les puede funcionar mejor. Si van a hacer el reel a 1,000 euros, así díganle a la marca, yo cobro 1,000 euros. Ya ustedes habrán hecho el estudio correspondiente y pues estarán satisfechos con lo que les van a pagar. Sobre todo, repito, porque muchas veces los tiempos de pago son muy extensos en el tipo de servicios que ustedes manejan. Y un último escenario que también puede pasar. Resulta que ustedes, ya sea para crear el contenido o bien que les vayan a pagar con un producto de la marca que los contrata, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Pues te voy a mandar una secadora para el pelo que es muy novedosa y etcétera, así. Siempre, siempre, siempre con contrato de por medio, señalar que los gastos de envío y los impuestos los paga la marca. Quítense de problemas. ¿Por qué? Porque evidentemente, bueno, y también en el mismo contrato señalar que si no les llega el producto, pues ustedes no tienen ninguna responsabilidad, ¿no? Que no se les puede achacar a ustedes responsabilidad alguna de que el servicio no se preste si es que no llegó el producto. Y el envío, los gastos de envío y los impuestos y aranceles los paga la marca. ¿Por qué es muy importante? Porque sucede muchísimo que de repente llega el producto, lo detienen en la aduana y luego te sale 3 veces más caro de lo que cuesta el mismo producto liberarlo de ahí. ¿Por qué? Porque ya tienes que pagar el tiempo que estuvo detenido, una cuota, los honorarios del agente aduanal, etc. Entonces quítense de problemas y ustedes señalen que cualquier gasto adicional es a cargo de la marca. Otra cosa que puede pasar, que de repente pues te hablan de DHL, ojo, no de estas llamadas que son fraude, digo, estén pendientes. De repente dicen, oye, tengo un paquete que viene de esta empresa, ustedes verifican, pues si es la que me contrató, pues fíjate que me tienes que pagar 5,000 pesos de aranceles porque si no, no te puedo entregar. Ustedes se ponen en comunicación con su cliente y le dicen, oye, pues fíjate que aquí no sé por qué, porque al final de cuentas ustedes, digo, sí tienen que estar pendientes, pero pues la cuestión arancelaria, de repente por ahí hay cambios que uno lo agarran de improviso, entonces no me liberan la mercancía, no me la vienen a entregar, y eso sí pasa, llega el repartidor de DHL y ustedes ahí mismo le pagan, ya sea en efectivo o con tarjeta, y les mandan su comprobante y ya les liberan el producto o ya se realiza la entrega. Quítense de problemas y por contrato señalen eso. Todos los gastos de envío, todos los impuestos y aranceles corren a cargo de la marca, de quien nos está contratando. Y así se quitan de problemas. Y bueno, pues como ya es costumbre, vámonos con los 5 consejos. Ya saben que así cerramos cada episodio, precisamente para que ustedes tomen en cuenta
cuando los busquen empresas internacionales. Primero, pues leer y negociar la cláusula de ley y jurisdicción aplicable. De preferencia, pues señalar una de arbitraje, o si no, pues que quede en el foro en el que ustedes viven. Si ustedes viven en Puebla, pues que sean los tribunales de Puebla quienes deciden y la ley aplicable en Puebla, de preferencia. Segundo, calculen el precio all inclusive. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes ya considerando retenciones, impuestos, tipo de cambio, ustedes fijen un precio que tomando en cuenta todos esos factores les sea remunerador con el servicio que están prestando. Eso es muy importante. Tercero, pues emitir facturas internacionales. Ahí pues revisen ustedes con su asesor contable y también siempre solicitar factura de sus clientes para que ustedes puedan saber cuánto les retuvieron, si es el caso, y de esa manera no tengan que pagar doble tributación si se trata de un país con el que su lugar de residencia tenga un convenio de doble tributación. Perdón, ya me estaba ahí trabando. Cuarto, guarden pruebas de exportación, guías, pedimentos y tracking para deducir gastos de envío. Digo, si fuera el caso, pues documenten cuando les llega mercancía, pues documenten cómo queda todo, cómo es que llegó a su domicilio, precisamente para que después pues ustedes puedan acreditar, sobre todo con sus clientes, pues si tuvieron que incurrir en algún gasto y que se los puedan remunerar. Y quinto, bueno, ya es, si es recurrente el envío y recepción de mercancía, pues sí es importante que contraten un seguro de paquetería, ¿no? Esto sobre todo si ya ustedes empiezan a entrar en una dinámica de referencia o entrega de merchandising a nivel internacional, pues les puede servir. Y bueno, pues así llegamos al final de este episodio. Recuerden que al ser el internet su medio y al tener esta proyección internacional, pues no va a ser raro que los busquen de otros países para que promocionen sus productos. Entonces, digo, está muy bien, es emocionante, pero siempre tengan en cuenta las condiciones con las cuales ustedes van a prestar su servicio. Yo soy Juan Pablo Chávez, gracias por escucharme. Sigo pendiente de ustedes. Si tienen alguna duda, algún comentario, sugerencia, me pueden encontrar en mis redes sociales. Muchas gracias por escucharme y espero escucharlos a ustedes.